Le sobra muy poco. Cumbión el que está bailando el gobierno con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Seguramente hay algunas cosas para contar, para renovar. La semana que pasó fue intensa. Las que vienen también lo van a hacer. Miguel Giudicati, ¿cómo anda? ¿Bien? Buen día, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos algo para contar por ahí. Sí, en realidad vas a tener y vamos a tener noticias esta semana y las próximas en torno a las posibilidades de conocer la letra chica. Ojalá se pueda conocer la letra chica del acuerdo. Algunos estiletazos, alguna avant premier del acuerdo ya se ha mencionado, esto de que posiblemente el monto sea efectivamente de 20.000 millones de dólares. Ujú. Posiblemente haya un periodo de gracia que en algunos informantes dijeron que era de 2 años, otros dicen de 4 antes de empezar a hacer la mayor cantidad de pagos. Todavía no se conocen los detalles de cuando comiencen esos pagos, es en qué cuantía, con Ujú. qué tasa, con qué sobrecargo, qué va a pasar con los vencimientos que hay este año, en principio a partir de mayo, junio, llegan los nuevos vencimientos, hubo uno en enero y debería haber otros en mayo y junio, qué va a pasar con esos vencimientos, si se van a tener que pagar o entran en este nuevo esquema de refinanciación, demás. Y después, lo que vamos a tener que mirar todos los días, si efectivamente estas señales de avant premier calman o no la cotización y la salida de las posiciones en pesos que están yendo a comprar dólares. Ujú. Durante estos días hemos hecho entrevistas con otros economistas, Miguel, y bueno, claramente temas que venimos charlando nosotros también destacan, marcan que va a haber diferente estrategia, pero que definitivamente devaluación va a haber, va a suceder. Me refiero a esto de tener planchado el dólar, como dijo Caputo durante el fin de semana, ¿no? Sí, y de hecho el mismo fondo dio a entender en distintos comunicados, de hecho lo dicen distintos especialistas y demás, el fondo dio a entender que no va a proporcionar esa cantidad de recursos al gobierno nacional para que siga manteniendo el dólar como lo seguía manteniendo apreciado. Eso ya se lo dieron a entender por distintas vías, digamos, ¿no? Ya hubo informes del año pasado que decía que el dólar estaba muy apreciado, distintos informes dijeron que van a prestar esos fondos para sí sostener reservas, sí para darle sustento a la política económica que está llevando el gobierno de ajuste y apertura, sí, pero no para sostener el tipo de cambio en esos niveles, más que nada porque el primer interesado en cobrar el Ujú. anterior préstamo y el nuevo es el fondo, o sea Claro. que lo que quiere es que el dólar sea lo más caro posible para que el primer cobrador sea el Fondo Monetario. Sí, sí. Estaba pensando si finalmente logra como atar de alguna manera, digo atar en los términos de lo que venimos viviendo, en donde el dólar Sí, ya ha aumentado, por cierto, ¿no? correcto. Si el gobierno logra atar esto, logra atar finalmente ese nuevo préstamo, si el gobierno con eso se acomoda, ¿y qué es lo otro que tenemos que empezar a ver? Porque se acomoda en términos de la lectura propia del gobierno, pero ¿qué pasa después? Sí, ahí lo que hay que ver, Pablo, es, bueno, en principio, supongamos, ¿no? Supongamos que se logra el acuerdo, supongamos que se firma de aquí a los próximos 15 días, que 15 días en Argentina son una eternidad, pero supongamos que son los Sí. próximos 15 días, que el dólar se plancha en términos de los 1.200, pongamos por ahí. Ujú. Bueno, lo que hay que empezar a mirar es todas las otras aristas, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los precios? Este sacudón que hubo desde finales de marzo a primera semana de abril. Se va a ver reflejado en los IPC, si no, por un lado. Después lo otro que hay que mirar es ese acuerdo que se firma con el fondo. Bien, ¿qué otras implicancias tiene en materia de política económica, previsional, fiscal? ¿El ajuste se va a profundizar? Yo creo que sí. De hecho, Ujú. ya lo están anunciando con otra batería de despidos que va a haber en distintas dependencias del Estado Nacional. ¿Qué va a pasar con la movilidad jubilatoria y eventualmente reforma jubilatoria? Ya sabemos que se suspendió lo que era la jubilación que existía hasta el esquema hasta el pasado 23 de marzo, eso ya está Ujú. suspendido. ¿Qué va a pasar con las nuevas jubilaciones? ¿Qué va a pasar con las tarifas? ¿Se va a permitir que las empresas sigan generando incremento en las facturas que les llegan a las familias, a los ciudadanos, a sus casas? ¿O se va a establecer una política de, bueno, hasta aquí
y va a haber una progresión de aumentos relativamente bajo alguna regulación y demás. Todo eso hay que empezar a verlo. ¿Por qué? Porque eso te va a dar alguna pauta de si efectivamente hay algún tipo de reactivación a nivel mercado interno o todo va a seguir en términos de el ajuste, la apertura y, en definitiva, que algunos sectores solamente sean los ganadores dentro de la economía argentina. ¿Qué va a pasar con la actividad, no? Porque la catarata de títulos y de temas que aborda, por ejemplo, 10 puntitos de caída en la producción industrial, el impacto de 10.000 empleos, por ejemplo, que perdió la producción textil en la Argentina, los despidos que vienen teniendo los trabajadores más calificados de la Argentina. Mirá, despidos en Ternium, despidos en las empresas automotrices en Toyota, coches que dejan de fabricarse, lo anunció el fin de semana Renault y Nissan, por ejemplo, que Nissan está a punto de irse de la provincia de Córdoba, las empresas de neumáticos que hicieron sus movilizaciones también la semana pasada. Bueno, todo eso a futuro no son demasiados augurios, ¿no? Vos ahí ya estás viendo, Pablo, con todos esos anuncios que vienen desde el fin del año pasado y principio de que sector muy dinámico y si se quería una de las vedettes, entre comillas, vedette industrial que tenía el tejido productivo argentino, era el sector automotriz y autoparte. Acero, Ternium, automotrices que avisan que van a discontinuar líneas, neumáticos, Bridgestone y las otras compañías, todo ese conglomerado, ese conjunto que era uno de los sectores que en principio generaba exportaciones para el mercado regional, generaba empleo relativamente calificado porque tiene tecnologías de punta, y ese sector que era una de las, vuelvo a decir, bebés del complejo industrial, empieza a tener esos resultados. Imagínense, o imaginemos todos los otros sectores productivos que no eran tan de punta, o sea, y que además se enfrentan a apertura indiscriminada y avalancha de importaciones. Por eso decía Pablo que tenemos que empezar a mirar los otros indicadores de la actividad y de, si se quiere, de la política fiscal o política de inversiones, para que el funcionamiento de la economía en su conjunto no quede relegado a 4 o 5 sectores, que en principio eran los que siempre Milei definió como los sectores que su política industrial, entre comillas, que no existe, iba a motorizar, que era petróleo y gas, algo en el litio, algo en extractivismo, algo en agroproducción y alguna cuestión de servicios de valor agregado como son las TICs y entre comillas, si se quiere, las TICs financieras como las cripto. Esa economía no alcanza para 45 millones de argentinos, así que hay que prestarle mucha atención a ese funcionamiento de las otras áreas de la actividad económica argentina que generan muchísimos puestos de trabajo y en general demanda para el mercado interno. Te mando un abrazo, Miguel, nos contactamos el lunes que viene. Un cariño